Hola a todos. La semana pasada terminamos con farmacología cardiovascular y ahora empezaremos con este tema que es fármacos para tratar dislipidemias. Aquí principalmente veremos medicamentos que ayudan a controlar las concentraciones de HDL, LDL, VLDL y triglicéridos. Y bueno, de todas formas recordar que el colesterol, a pesar de que tiene mala fama, es muy importante ya que ayuda a mantener la estructura de la membrana celular, es precursor de hormonas tiroideas, ácidos biliares y vitamina D. Empezaremos repasando el ciclo de vida lipídico. Sabemos que el colesterol lo obtenemos de dos formas, por su síntesis en el hígado y de la dieta que consumimos, donde la mayoría de este colesterol que obtenemos se recicla al absorberse en el intestino delgado gracias a los ácidos biliares. El hígado es el órgano principal en el metabolismo de las lipoproteínas y de la regulación del colesterol sérico, ya que este va a sintetizar colesterol a partir de la acetilcoenzima A. Y este además se encarga de redistribuir el colesterol y triglicéridos provenientes de la dieta gracias a los kilomicrones y lipoproteínas de diferentes densidades. Existen varias lipoproteínas con diferentes densidades encargadas de distribuir el colesterol en el cuerpo, la LDL y la HDL. Por un lado tenemos esta LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, conocidas como colesterol malo, ya que los macrófagos van a ingerir este colesterol y van a formar placas de ateroma en los vasos, lo que va a aumentar el riesgo de infarto agudo al miocardio, eventos vasculares cerebrales o enfermedad vascular periférica. Y tenemos el HDL o el colesterol bueno, que son lipoproteínas de alta densidad que ayudan a revertir estas placas de aterosclerosis y remueven el colesterol de las células. El LDL y el VLDL forman parte del colesterol malo. El VLDL o Very Low Density Lipoproteins se encarga de depositar triglicéridos al tejido adiposo. El colesterol tipo LDL tiene proporcionalmente más colesterol, y este colesterol LDL es el más aterogénico de todos. Y bueno, hay que recordar que en el hígado los hepatocitos expresan un receptor que es el receptor de LDL. ¿Esto qué quiere decir? Cuando este colesterol se acopla a su receptor, puede ser recapturado por los hepatocitos. El colesterol HDL o High Density Lipoprotein se conoce como colesterol bueno, ya que participa en el transporte inverso del colesterol, esto es, puede sacar el colesterol de las placas de ateroma, parece inhibir la agregación plaquetaria y la coagulación, y además disminuye el estrés oxidativo a nivel endotelial. Una hipercolesterolemia se define como niveles de colesterol que predicen un aumento en el riesgo de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. En general, el diagnóstico de hipercolesterolemia lo hacemos midiendo el colesterol sérico. Nosotros observamos el colesterol total debe ser por debajo de 200 miligramos sobre decilitro. El colesterol LDL debe estar por debajo de 130 miligramos sobre decilitro. Y en personas que ya tienen antecedentes cardiovasculares debe estar por debajo de 70 miligramos. Por otro lado, el colesterol HDL se recomienda que esté por encima de los 60 miligramos sobre decilitro, y además es conveniente valorar los niveles de triglicéridos, ya que contribuyen a la formación de aterosclerosis. Cuando estos niveles están altos se conoce como hipertrigliceridemia, y lo ideal es tener menos de 150 miligramos sobre decilitro. Estos son valores generales, en mujeres y hombres son diferentes, y además en cada tipo de paciente, dependiendo de sus comorbilidades, las metas van a ser diferentes, pero este es un panorama general. Existen diferentes trastornos lipídicos que producen hiperlipemias. Por un lado están las hiperlipemias primarias, que son trastornos genéticos, en general son raros, y su valor clínico es que muestran consecuencias de niveles elevados de lípidos, como enfermedad cerebrovascular temprana. De los trastornos más comunes está la hiperlipemia familiar combinada, hipercolesterolemia familiar, hiperapo-beta-lipoproteinemia, hipertrigliceridemia familiar o kilomicronemia familiar. Y suelen presentar estas características, algunos de ellos, xantelasma, arco corneal o xantoma tendinoso. Todos estos característicos
de pacientes con hiperlipemias primarias. Por otro lado, están las hiperlipemias secundarias, que son trastornos multifactoriales muy comunes, como la hiperlipoproteinemia, hiperlipemia, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. De los antecedentes asociados a estas dislipidemias está la diabetes mellitus tipo 2, con hipertrigliceridemia por exceso de producción de VLDL y descenso de HDL. Por otro lado, pacientes con obesidad tienen un aumento de triglicéridos y colesterol. Mujeres embarazadas tienen aumento de colesterol y diferentes fármacos como anticonceptivos, glucocorticoides, tiazidas, beta bloqueadores, inhibidores de la proteasa, tratamientos antivirales para VIH o el alcohol. Todos estos pueden favorecer que se presente una dislipidemia. Y por último, enfermedades endocrinas como hipotiroidismo o síndrome de Cushing. Y bueno, ¿por qué nos interesa tener niveles adecuados de colesterol en sangre? Porque existe una relación directa entre la cantidad, la concentración de LDL y la concentración de colesterol HDL con riesgo de enfermedad cardiovascular. Las tres más importantes es infarto agudo del miocardio, enfermedad vascular cerebral y enfermedad arterial periférica. Entonces, ahora sí veremos fármacos que se utilizan para el tratamiento de dislipidemias, pero recuerden que siempre va a ser importante hacer hincapié en los pacientes que deben de hacer dieta, ejercicio y pues en general cambiar su estilo de vida. Y con estas enfermedades cardiovasculares, muy importante también retirar el uso del tabaco. Bueno, en este tema veremos las 5 principales familias de fármacos para tratar dislipidemias y sus sitios de acción. Primero veremos a los inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Aquí es donde entran todas las estatinas. Estos van a ser fármacos que bloquean el paso limitante en la biosíntesis del colesterol. Por otro lado, veremos otro fármaco que es la ezetimiba, que este es un fármaco que inhibe la absorción de colesterol alimentario y biliar en el intestino. Este es un inhibidor selectivo de la absorción del colesterol. Otro fármaco que vamos a ver son las resinas. Estas resinas son de fijación junto con los ácidos biliares que van a inhibir la reabsorción de estos ácidos biliares a nivel intestinal. Por otro lado está la niacina, que este va a inhibir la secreción de las lipoproteínas de muy baja densidad a nivel hepático, y los fibratos como el genfibrosilo, que van a estimular a la lipoproteína lipasa para incrementar la hidrólisis de los triglicéridos, de las VLDL y el aporte de los ácidos grasos hacia el tejido adiposo y en general otros tejidos. Empezaremos con las estatinas, que aquí las más populares es la atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, pravastatina y pitavastatina. Su mecanismo de acción van a ser inhibidores de la HMG-CoA reductasa a nivel hepático. Son las siglas de hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Esta es una enzima limitante en la síntesis de colesterol, lo que va a hacer que se disminuya la síntesis de colesterol en el hígado. Estos fármacos van a estimular la formación de receptores LDL para captar más LDL y VLDL en sangre y forma más colesterol HDL para estimular el transporte inverso. Y además va a tener múltiples efectos pleiotrópicos que ahorita vamos a ver algunos de ellos. Aquí recuerden, esto estimula la formación de receptores de LDL, quiere decir que en el hepatocito se expresan más estos receptores para que cuando lleguen las moléculas de LDL las pueda capturar y se queden dentro del hepatocito, y con eso disminuimos las concentraciones de LDL en sangre. En esta diapositiva vemos algunos de los efectos pleiotrópicos de estas estatinas, donde nos dice que estatinas tienen efecto inhibitorio en la activación y disfunción endotelial. Por otro lado, estatinas tienen un efecto inhibidor en la agregación plaquetaria para evitar la coagulación. Tiene un efecto inhibidor en la ruptura de placa y evitan la oclusión de un trombo. Las estatinas además tienen un efecto inhibidor en la inflamación y en la activación inmune. Y finalmente todos estos efectos nos van a disminuir el riesgo de un infarto agudo al miocardio o de una enfermedad vascular cerebral. Y entonces tenemos que estatinas tienen un efecto para disminuir las concentraciones de
lipoproteínas en sangre, principalmente LDL y VLDL, puede aumentar HDL. Por otro lado, tiene un efecto antiinflamatorio, tiene actividad antitrombótica y además tiene actividad antioxidante, donde una que se ha estudiado mucho y está bien demostrada es que disminuye la producción de especies reactivas de oxígeno. Y bueno, indicaciones generales para las estatinas como tratamiento de dislipidemias, prevención primaria en pacientes con enfermedades cardiovasculares, donde se ha visto que se reduce del 20 al 30% el riesgo de presentar un infarto agudo al miocardio, un EBC y en general una mortalidad en general. Y existen diferentes metaanálisis que muestran que por cada 10% de reducción de colesterol, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares disminuye hasta el 15%. ¿En quiénes debemos usar estatinas? En pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con colesterol LDL por encima de 190 miligramos sobre decilitro y en pacientes diabéticos con LDL por encima de 70 miligramos sobre decilitro y en general en pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular. Y bueno, ahora la farmacocinética de las estatinas, prácticamente todas se metabolizan en los citocromos P450, pero en específico la atorvastatina y simvastatina se metabolizan por el citocromo 3A4 y la pitavastatina es diferente ya que esta no se metaboliza en ningún citocromo. Por otro lado, los efectos adversos, los más frecuentes, son los gastrointestinales, donde los pacientes pueden presentar estreñimiento, diarrea o pirosis, pueden presentar hepatitis. Esto normalmente lo podemos prevenir pidiendo enzimas hepáticas. Por otro lado, hay un aumento de riesgo de diabetes, aunque vale la pena el riesgo-beneficio, ya que por cada caso nuevo de diabetes se previenen 5 infartos. Entonces, sí hay un aumento de riesgo, pero por el riesgo-beneficio sí vale la pena administrarlos. Otro efecto adverso, raro, pero es muy grave, puede desencadenar rabdomiólisis, donde inicia normalmente con un dolor muscular, posteriormente hay una miositis y esto, si continúa el caso, puede terminar en una rabdomiólisis, sobre todo con dosis altas y en el uso simultáneo con fibratos. Usar fibratos aumenta mucho el riesgo de presentar rabdomiólisis. Y tomar en cuenta algo que no está aquí, que son teratogénicos. Entonces no hay que administrarlos en mujeres embarazadas. Existen muchas estatinas, pero bueno, ¿cuál vamos a elegir? En general se ha demostrado que la atorvastatina y rosuvastatina son las que tienen mayores beneficios y además se han clasificado de acuerdo a su intensidad a las estatinas como estatinas de alta intensidad, estatinas de moderada intensidad y estatinas de baja intensidad. Entonces vemos las estatinas de alta intensidad, tenemos atorvastatina y rosuvastatina, atorvastatina de 40 a 80 miligramos y rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Posteriormente, estatinas de moderada intensidad, tenemos todas estas, eh, por ejemplo, atorvastatina, digo, aquí la teníamos como una de alta intensidad, pero aquí es con una dosis menor. O como la rosuvastatina, igual estaba acá, pero aquí la administramos con una menor dosis. Y por último, tenemos las estatinas de baja intensidad, donde estas son las más características, la lovastatina y la pravastatina de 10 a 20 miligramos. Y bueno, aquí algunas de las marcas que pueden encontrar en las farmacias. Existen guías para el tratamiento de pacientes con dislipidemia que se enfocan en tratar pacientes con riesgo cardiovascular y no solo a la hiperlipemia. Algunos de los puntos más importantes a considerar dentro de las guías es que, uno, los pacientes con niveles de colesterol LDL por encima de 190 miligramos se les debe dar tratamiento con estatinas de alta potencia si son pacientes menores de 75 años y de intensidad moderada si son pacientes mayores a 75 años. Punto 2. Los pacientes diabéticos entre 40 a 75 años de edad con niveles de colesterol LDL entre 70 y 189 miligramos sobre decilitro y sin antecedentes de enfermedad cardiovascular con aterosclerosis deben recibir tratamiento con estatinas de alta potencia. Y por último, los pacientes sin antecedentes de enfermedad cardiovascular con aterosclerosis o diabetes
pero con niveles de colesterol de 70 a 180 miligramos y un estimado de riesgo de enfermedad aterosclerótica a 10 años mayor del 7.5%, deben de tomar estatinas de moderada y alta potencia. Entonces, en general, esto, el riesgo, estimado de riesgo, es qué posibilidad hay de que en 10 años estos pacientes presenten una enfermedad cardiovascular secundaria a aterosclerosis. Ok, entonces hasta ahorita habíamos dicho que vamos a ver 5 familias de fármacos para tratar dislipidemias. Ya vimos el primero, que son las estatinas. Ahora el segundo que vamos a ver es la ezetimibe. Su mecanismo de acción es inhibir la absorción intestinal de colesterol, inhibiendo una proteína que se llama NPC1L1, que son las siglas de Niemann-Pick C1 Like 1 Protein, esto en células epiteliales en el intestino delgado. Sus indicaciones generales se recomienda más como tratamiento de segunda línea en pacientes intolerantes a las estatinas o en tratamiento conjunto con estatinas para pacientes que no alcanzan la meta de LDL en sangre. Y bueno, en general no ha demostrado disminución del riesgo cardiovascular en monoterapia. Su farmacocinética no tiene una absorción sistémica, por lo que únicamente hay una circulación enterohepática. Y bueno, como efectos adversos se toleran bien, pero se ha reportado diarrea, además de cefalea, mialgias y aumento de enzimas hepáticas. Okay. El tercer grupo de fármacos que vamos a ver son las resinas, que aquí el más característico es la colestiramina. Esta resina se une a ácidos biliares impidiendo su reabsorción. Esto va a hacer que aumente la eliminación de ácidos biliares, por lo que su producción en hígado va a aumentar y esto hará que se consuma más colesterol. Indicaciones generales, tiene un perfil de seguridad excelente, aunque una eficacia limitada. Es uso preferido en jóvenes. Con respecto a los efectos adversos, principalmente gastrointestinales, disminuye la absorción de fármacos liposolubles como la digoxina, vitamina A, vitamina D, E o vitamina K. Y en general estos no causan miopatía, una ventaja con respecto a las estatinas. Y su farmacocinética no tiene absorción sistémica, por lo que se va a quedar en el intestino. Bueno, recapitulando, entonces ya vimos primer grupo, las estatinas, segundo, la ezetimiba, el tercero, la colestiramina y el cuarto vamos a ver a los fibratos. Dentro de los fibratos, los más comunes es el gemfibrosilo, fenofibrato, bezafibrato y ciprofibrato. Estos, su mecanismo de acción son agonistas del receptor PPAR-alfa, que estos, bueno, es por sus siglas en inglés, que es Peroxisome Proliferator Activated Receptor Alpha, que este es un regulador muy importante en el metabolismo de los lípidos. ¿Cuál va a ser su efecto? ¿Qué es lo que va a hacer? Aumenta la expresión y actividad de LPL, que es una lipoproteína lipasa, que esto va a permitir convertir los triglicéridos a ácidos grasos. Por otro lado, disminuye la expresión de ApoC3, que es un inhibidor de la lipoproteína lipasa, esta que vemos acá arriba. Y por último, disminuye la producción de VLDL, lo que va a disminuir la producción de triglicéridos. Estos hidratos en general son más efectivos para reducir los triglicéridos que el colesterol. Si queremos principalmente reducir colesterol, sería más conveniente usar estatinas. Si queremos reducir principalmente triglicéridos, hay que usar fibratos. Y bueno, nada más hay que recordar que estos triglicéridos son aterogénicos y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y niveles extremadamente altos de triglicéridos pueden llegar a presentar una pancreatitis aguda y eso puede terminar en algo fulminante. Ahora, las indicaciones generales de los fibratos, en general a cualquier paciente con hipertrigliceridemia, pacientes con niveles altos o muy altos de triglicéridos, pacientes arriba de 1500 miligramos sobre decilitro, y es algo muy grave, es un paciente que se tiene que atender de forma inmediata, y estos son los pacientes que están en riesgo de padecer una pancreatitis aguda. Como efectos adversos, los más frecuentes están los efectos gastrointestinales, incluyendo el aumento de riesgo de colelitiasis. Se ha asociado con disfunción hepática. Estos pacientes siempre van a presentar aumento de las transaminasas y aumento de riesgo de miopatías, que esto va a producir rabdomiólisis. Como habíamos dicho, cuando damos fibratos en conjunto con estatinas,
aumenta mucho este riesgo de producir rabdomiólisis. Y bueno, para que quede claro por qué aumenta el riesgo de colelitiasis, los fibratos disminuyen la actividad de esta enzima, la colesterol 7-alfa hidroxilasa. Esta enzima va a disminuir la producción de ácidos biliares y, bueno, si no formamos ácidos biliares, todo el colesterol se va a estar almacenando en la vesícula biliar y esto promueve la formación de cálculos biliares o piedras biliares. Y bueno, el quinto fármaco que vamos a revisar es el ácido nicotínico, niacina o vitamina B3. Este en general su mecanismo de acción no se conoce con precisión, pero sabemos que disminuye la síntesis de VLDL y disminuye la lipólisis. Inhibe la movilización de lípidos desde los adipocitos y va a aumentar la síntesis de HDL. Como efectos adversos vamos a encontrar un aumento de glucemia y ácido úrico y se puede generar un rubor cutáneo. Esto lo podemos evitar si lo coadministramos con una aspirina 300 miligramos 30 minutos antes de que se tome la niacina y con esto evitamos el rubor cutáneo. De acuerdo, hasta aquí ya vimos los 5 principales fármacos para el tratamiento de dislipidemias, pero además vamos a ver otros 2 fármacos que se aprobaron recientemente, también para el tratamiento de pacientes con dislipidemias. Pero antes les quiero recordar esta parte de fisiología. Ya lo mencionamos en las primeras diapositivas, donde les mencionaba que los hepatocitos expresan en su superficie receptores de LDL. Estos receptores de LDL, ¿para qué están? Para que cuando llegue su partícula, el LDL, se pueda endocitar. Pero además existe algo que se llama esto que es PCSK9, que es una enzima proteasa. Si esta partícula de LDL se acopla a su receptor junto con esta enzima proteasa, al formar el endosoma, esta PCSK9, que es esto rojito que vemos aquí, va a mandar una señal para que se acople a un lisosoma y se va a degradar este receptor. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Cuando se forma, se endocita este receptor acoplado a esta enzima proteasa, ese receptor ya no se puede volver a utilizar. Y esto, mientras más receptores se endociten y se degraden, eso quiere decir que ya estos hepatocitos ya no van a tener la capacidad de recapturar el LDL. Y ya habíamos dicho, si hay mucho LDL en circulación sanguínea, eso es malo, es mucho colesterol malo en sangre. Entonces, si tenemos muchos receptores LDL en el hepatocito, este LDL lo puede recapturar, lo endocita y ya no lo tenemos en la sangre. Entonces, el hecho de que estas partículas pasen al hepatocito es algo bueno. Dicho esto, entonces vamos a hablar sobre estos nuevos fármacos que son los anticuerpos monoclonales anti-PCSK9. Aquí los dos que ya están en el mercado es el evolocumab y el alirocumab. Estos dos son anticuerpos monoclonales. Su mecanismo de acción, como lo dice su nombre, es inhibir, bloquear esta enzima proteasa, la PCSK9, y con esto aumentamos la recaptura de LDL plasmático y disminuye de forma eficiente el LDL en la circulación. Este realmente es el más efectivo de todos los tratamientos. Y pues entonces aquí está la idea, ¿no? Un paciente con hipercolesterolemia, estas bolitas amarillas es el colesterol LDL, la partícula de LDL. Aquí vemos a la PCSK9 y esto rojito es el receptor de la partícula LDL. Entonces cuando se endocita en conjunto estos tres, si trae a la PCSK9, esto se va hacia los lisosomas y se degrada. Pero, ¿qué pasa cuando damos un anticuerpo monoclonal contra esta PCSK9? Aquí vemos de color azul el anticuerpo. Si llega la partícula de LDL, se acopla a su receptor y se endocita sin la enzima proteasa, entonces no, este lisosoma únicamente va a degradar al LDL y el receptor de LDL se va a volver a expresar en la superficie del hepatocito. Y de esta forma aumentamos la recaptura de LDL en el plasma y disminuimos de forma eficiente sus concentraciones. Entonces, este es el fármaco de los fármacos más recientes. Es un fármaco muy bueno, indicado pues para todos los pacientes con hipercolesterolemia,
principalmente hipercolesterolemias primarias, y tratamiento de pacientes con hipercolesterolemia primaria que no responden de manera adecuada a las estatinas. Estas son inyecciones que se tienen que administrar de forma subcutánea cada 2 a 4 semanas. Efectos adversos, principalmente reacciones cutáneas locales, y suele haber un aumento de enzimas hepáticas. Recientemente han reportado algunos efectos neurocognitivos como delirium y demencia, pero todavía es una población muy pequeña como para dar una conclusión. Y consideraciones, pues como siempre hemos visto, los mejores fármacos son los más caros, y estos, cada inyección está arriba de 12,000 pesos mensuales, aunque se considera que posteriormente estos puedan ser de los fármacos más importantes para el tratamiento de hipercolesterolemia primaria. Ok, ahora sí, el último fármaco que vamos, o el último grupo de fármacos que vamos a ver son estos inhibidores de la MTP, que son las siglas de Microsomal Triglyceride Transfer Protein, y los dos que ya se aprobaron es la lomitapida y el mipomersen. Estos dos son fármacos que inhiben a la MTP, y la MTP, esta es una enzima que se localiza en los hepatocitos y en los enterocitos. Esta, su función es, en los hepatocitos permite la síntesis de partículas de VLDL, y en enterocitos va a permitir la síntesis de kilomicrones. Entonces damos estos fármacos inhibidores de la MTP y disminuye la producción tanto de VLDL como de kilomicrones, con lo que vamos a disminuir de forma eficiente las concentraciones de colesterol y triglicéridos en sangre. Y debido a su alto costo y algunos reportes de hepatotoxicidad en algunos pacientes, se ha utilizado únicamente como una alternativa. Entonces, con esto ya sería todo con este tema de fármacos para tratar las dislipidemias. Recuerda, entonces vimos el primero y más importante de todos, las estatinas. En segundo lugar vimos ezetimiba. Tercero, colestiramina. Cuarto, ¿cuál vimos en el cuarto? Fibratos. En el quinto revisamos la niacina, los anticuerpos monoclonales y los inhibidores de la MTP.